Ok. Se está grabando la llamada. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar sobre principios legales y aspectos éticos. Aunque los aspectos éticos, pues lo vamos a hacer de forma general y los vamos a ver en uno de los casos clínicos a discutir la noche de hoy. Además que ustedes van a enfocarse en esta parte también para el trabajo final, el cual ya tienen colgado en la plataforma. Iniciamos con los conceptos básicos del sistema legal. Alguien que, por favor, me diga qué entiende por derecho. ¿Alguno? Amarilis. Es como las reglas o los Las leyes o Profesora, buenas noches. ¿Se refiere más a unas normas o reglas? Eh, bueno, son que nos ayudan a regular las relaciones entre individuos y grupos en una sociedad. a nosotros como personas. Sí. sí, le escucho, Amarilis, dígame. Leyes o normas que nos guardan en sí el derecho a la ciudadanía. Ok, Natalie. Pues el derecho es lo que entiendo por justicia, que hace como que regula la conducta de otras personas sobre un determinado caso. Gracias, Ezequiel. Es el derecho que tenemos conforme a la justicia. Ok. Bien. Primero que nada, tenemos que conocer de dónde proviene la palabra derecho. La semana pasada lo hicimos con forense, ahora lo vamos a hacer con derecho. Proviene del latín directum, que significa que no te vas a apartar del buen camino, que eres bien dirigido o que sigues el camino señalado por la ley. Entonces, en general, vas a entender derecho como el conjunto de normas jurídicas que han sido creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y si la incumplimos, entonces una sanción judicial. Al final se resume más que nada en que vamos a dotar a todos los miembros de la sociedad de cuestiones mínimas, por ejemplo, seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Pero el derecho también tiene otras definiciones de acuerdo a cómo lo estamos utilizando. Por ejemplo, el derecho a nivel del ordenamiento es el conjunto de normas que nos van a ayudar a o que van a tratar de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. Tenemos el derecho como valor, que es cuando las disposiciones tienen un rango obligatorio y se encuentran al servicio de los valores sociales con una finalidad axiológicamente respetable. ¿Sí? Entonces vamos a ver que no solamente las ciencias forenses tienen ramas o ciencias afines o varias definiciones dependiendo cómo la utilizamos, sino que el derecho también. Mencionábamos que los fines del derecho son seguridad,
justicia y bien común. La seguridad no es más que el ordenamiento que es ineludible, es una necesidad imperante para un régimen estable y para la eliminación de la arbitrariedad. Son aquellas normas que entonces están determinadas y que deben cumplirse cabalmente. Es eso de, que podamos tener la garantía de que cada persona, sus bienes y sus derechos no van a ser objeto de ataques violentos, o que si llegan a ser objeto de ataques violentos, entonces se les va a asegurar por la sociedad la protección y la reparación de los daños. En la parte de la justicia, entonces, es la forma en que adaptamos la conducta del hombre a las exigencias del medio social en el que vive. Es el hábito por el cual una persona, a propia voluntad, en su propio derecho, entiende que no está subordinado a otro ni que otro está subordinado a él, ¿sí? El bien común, entonces, son las condiciones sociales por las cuales una persona puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma en que el hombre puede vivir en comunidad, en sociedad. Entonces, de allí pasamos a las normas. Tenemos normas jurídicas, sociales, morales, jurídicos generales, jurídico individuales y las leyes. Entonces, ¿qué es una norma? No es más que la regla que se debe seguir o que se ajustan a las conductas, tareas y actividades de una persona. En las jurídicas, entonces, son los mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en sociedad. Pueden ser bilaterales, imperoatributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. Bilaterales, pues, que significa que una obligación jurídica va ligado al derecho de favorecer a otra persona para exigir el cumplimiento de la norma. Son exteriores porque quiere decir que cada persona lleva una conducta externa que en muchos casos contribuye a las consecuencias jurídicas, sobre todo en el comportamiento individual. Son coercibles porque si no se cumplen voluntariamente, el Estado puede exigir su cumplimiento, incluso por la fuerza. Y son heterónomas porque cuando alguien crea una norma y esta persona es distinta al que se ve obligado a cumplirla, entonces debe hacer mención a quién está aplicada. En las normas sociales, pues, son aquellas que nos permiten llevar una vida amena y cordial en comunidad, en sana sociedad, teniendo cortesía, siguiendo ciertas reglas que están dispuestas para momentos determinados y cuyas sanciones hacen que podamos marginar a una persona. En las normas morales, entonces, son unilaterales, son internas, incoercibles y autónomas. ¿Por qué son unilaterales? Porque el sujeto al que están obligando no puede exigirle, no se le puede exigir el cumplimiento de los deberes. Son internas las normas morales porque cada persona las cumple o las sigue individualmente. Son incoercibles porque no se admite el uso de la fuerza para lograr su cumplimiento. Y son autónomas porque tanto el obligado como el creador de la norma es la misma persona. En las normas jurídicos generales, pues, es cada conducta que se le atribuye a un número indeterminado de individuos, mientras que las jurídico individuales son las establecidas a uno o varios individuos de forma personal. Las leyes, por su parte, son las normas dictadas, promulgadas y sancionadas por la autoridad pública, que incluso si no tienen el consentimiento de los individuos, es decir, de la sociedad, tienen como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. Podemos decir entonces que las leyes son reglas del derecho directamente emanadas por el Poder Legislativo con aprobación y sanción del Poder Ejecutivo. Puede ser abstracta y obligatoria,
Puede ser general, puede ser obligatoria, impersonal, abstracta, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la estructura jerárquica de las leyes en nuestro país? Como ya les mencioné en la parte de las definiciones del derecho, hay muchas ramas, dependiendo de cómo lo estemos utilizando. Puede ser natural, puede ser positivo, puede ser objetivo, subjetivo, puede ser público, puede ser privado. Entonces, las leyes en Panamá tienen una jerarquía específica en una pirámide de 8 eslabones. El primer eslabón va a ser siempre la Constitución y ninguna de las otras 7 puede estar por encima de la misma. De ahí le siguen en nivel jerárquico los tratados o convenios internacionales, las leyes formales, decretos de gabinete, decretos de leyes, eh, aranceles y tasas aduaneras, jurisprudencia obligatoria. Después vienen los reglamentos constitucionales, después los decretos ejecutivos o decretos de gabinete asociados a reglamentos autónomos, acuerdos entre órganos del Estado y resoluciones generales. Tenemos los acuerdos municipales, decretos alcaldicios, reglamentos alcaldicios. Las decisiones administrativas, que pueden ser sentencias, contratos, órdenes o laudos. Y por último, la doctrina constitucional o reglas generales del derecho. Y también aquí se incluye en este eslabón la costumbre moral cristiana. Entonces, el caso que le puse ejemplo a sus compañeros ayer es el asunto de la minera. ¿Por qué la decretaron inconstitucional? Porque ella es un decreto de ley del Ejecutivo que se basa en tratados o convenios internacionales, pero entonces ninguno está por encima de la Constitución. Y si alguno de esas 2 o 3 eslabones en la pirámide van en contra de uno o varios artículos de la Constitución, pues es abolible. En cuanto a los principios fundamentales que rigen nuestro sistema legal aquí en Panamá, recordemos que el derecho en Panamá pertenece a la familia occidental, que se asocia mucho al sistema continental europeo y que se caracteriza por una delimitación clara de los derechos y los deberes dentro de una determinada relación jurídica. Nuestro Código Civil puede emanar de muchas líneas. Se considera que la que mayormente nutrió nuestro Código Civil fue la francesa y la española. En cuanto a la francesa, pues, entre otras cosas, ellos tienen una peculiaridad de que unifican las normas legales bajo un viejo régimen. Eso nos da un código con tecnicismos, que evita tecnicismos, perdón, y que está redactado de una forma clara y simple. Eso le permite a la nación consultarlo sin problemas e incluso en su condición legal, pues colocarlo junto a la Biblia o quizás reemplazarlo. Aquí en Panamá en realidad no tenemos como un pensamiento jurídico inicial, no es muy evidente lo que sucedió. Un historiador, un profesional, Vargas Velarde, dijo que la formación jurídica nacional revela que tuvo su génesis entre 1904 y 1918, donde empieza la educación legal propiamente aquí en Panamá, porque como en toda profesión, a los primeros les tocó ir afuera a especializarse. Y como ellos se especializaron en algunos países de Europa, pues ellos trajeron esos aportes de allá, que son los que podemos ver en nuestras leyes más antiguas, entre ellas la Constitución. Primero tuvimos una escuela extraoficial del derecho, adscrita a la Facultad del Derecho del Colegio Universitario de Panamá, donde había cierto nivel de formación académica y profesional. ¿Qué sucede? Por ejemplo, medicina en Chiriquí. La Latina y la Columbus ofrecen medicina, pero en cierto nivel académico el estudiante debe salir a la capital a terminar. En el caso de Santiago sí la tienen completa, pero Chiriquí todavía no. Entonces, a estos profesionales los empezaban a formar aquí en el país y luego los enviaban afuera a terminar de estudiar y adquirir experiencia. Entonces,
La educación jurídica nacional comienza a tomar un rumbo claro cuando se forma la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, que funcionó hasta 1930. Durante este periodo, los profesores eran abogados de profesión que estaban ejerciendo su cargo ad honorem y lo hacían durante un año antes de obtener la permanencia como catedráticos en la universidad. Panamá, pues como muchos países en Latinoamérica, tiene una preferencia por una redacción simple y de lectura fácil, y eso hace entonces que, por ejemplo, eleva a norma legal mediante el artículo 10 del Código Civil, según el cual dice que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas, salvo en los casos en los que el legislador haya optado por darles un significado distinto. Ahora bien, si sale una ley, todas las leyes, por lo menos yo uso mucho la ley del buen samaritano, la ley del acceso público al desfibrilador externo automático, que es el equipo que te da descargas al corazón para reanimarte cuando se te detiene. Y ellos tienen que hacer en el preámbulo de la ley una definición conceptual de los términos más importantes que van a estar múltiples veces repetidos o que se basan más que nada por el nombre de la ley. Entonces ellos tienen que definir qué es un desfibrilador externo automático, qué es un paro cardíaco, qué es un primer respondiente, qué es un funcionario de las entidades de seguridad pública, cuáles son las entidades de seguridad pública y así sucesivamente. Toda la definición posible de conceptos, ¿sí? Para que entonces no haya confusión. Ahora bien, recordemos que conversábamos la semana pasada que cada profesión tiene su propia terminología profesional, ya sea médica o del derecho, ¿ok? Entonces, algunas cositas pueden variar, igual que como yo quiero definir un concepto X. El sistema de administración de justicia de Panamá es centralista, en conjunto con el tamaño de la geografía nacional. Es decir, o sea, nosotros tratamos de que todo lo que, bueno, nosotros no, los que redactan las leyes, ellos hacen todo lo posible porque lo que ellos escriban, cualquier persona en el territorio nacional pueda leerlo, entenderlo, y por eso se utilizan términos sinónimos cuando la palabra es muy compleja para referirse a conceptos legales. Bien, chicos, ¿tienen preguntas?